Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los amores, las traiciones y en general, el drama que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un fenómeno que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, Amores Prohibidos, o en turco Aşk Memnu. Pero no cualquier Amores Prohibidos, sino que vamos a diseccionar los primeros 20 capítulos de esta joya televisiva, con subtítulos en español, por supuesto. Porque sí, lo sé, a veces es difícil encontrar esos subtítulos que realmente le hacen justicia a las actuaciones y a los matices de la historia. Así que si eres de los míos y disfrutas de un buen drama turco con un cafecito caliente al lado, estás en el lugar correcto. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas para no perderte ningún análisis, reseña o chismecito sobre tus series turcas favoritas. No te arrepentirás. Ahora, sin más preámbulos, preparemos nuestros pañuelos, porque este viaje por Amores Prohibidos será intenso. Vamos a adentrarnos en ese mundo de lujo, pasión y secretos que se esconde tras las paredes de la mansión Ziyagil. Amores Prohibidos nos presenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y sofisticada que, tras la muerte de su padre, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. A simple vista parece un matrimonio por conveniencia, pero pronto descubriremos que hay mucho más debajo de la superficie. En esos primeros 20 capítulos, vemos cómo Biter llega a esa nueva vida llena de opulencia, pero también de vacío. Intenta encajar en la familia Ziyagil, conformada por los hijos de Adnan, Nihal y Bülent, la institutriz Mademoiselle de Courton, y por supuesto, el sobrino de Adnan, Belul. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Belul, un joven apuesto y mujeriego, es la viva imagen de la rebeldía y la despreocupación. Vive a expensas de su tío Adnan, disfrutando de la vida sin mayores responsabilidades. Y claro, su encanto no pasa desapercibido para Biter, quien se siente atraída por su juventud, su energía y esa aura de peligro que lo rodea. Desde el principio, se establece una tensión palpable entre Biter y Belul. Se miran, se evitan, se provocan. Cada encuentro está cargado de una electricidad que amenaza con encender la llama de la pasión prohibida. En estos primeros capítulos, la serie juega magistralmente con la sutileza. No hay escenas explícitas, pero la química entre los personajes es innegable. Sus miradas lo dicen todo. Y mientras Biter lucha contra sus sentimientos, Adnan se muestra cada vez más enamorado de ella. Le ofrece una vida de comodidades y estabilidad, pero Biter anhela algo más. Se siente atrapada en un matrimonio sin amor, asfixiada por las convenciones sociales y el peso de las expectativas. Pero no todo es drama romántico. Amores Prohibidos también explora las dinámicas familiares y las relaciones de poder dentro de la mansión Ziyagil. Vemos cómo Nihal, la hija menor de Adnan, se aferra a la memoria de su madre y desconfía de Biter, a quien ve como una intrusa. Mademoiselle de Courton, por su parte, observa todo con suspicacia, intuyendo que algo oscuro se esconde tras la fachada de felicidad. Y no podemos olvidar a Firdevs, la madre de Biter, una mujer ambiciosa y calculadora que siempre busca su propio beneficio. Firdevs ve en el matrimonio de su hija una oportunidad para escalar socialmente y recuperar el estatus que perdió. Ella es una maestra de la manipulación y juega un papel importante en el desarrollo de la trama. En estos primeros 20 capítulos, vemos cómo se van tejiendo las redes de la intriga y el engaño. Los personajes se mueven en un laberinto de secretos y mentiras, donde las apariencias engañan y nadie es lo que parece. La serie nos atrapa con su ritmo pausado pero constante, creando una atmósfera de tensión y suspense que nos mantiene al borde del asiento. Uno de los aspectos más destacados de Amores Prohibidos es la calidad de sus actuaciones. Beren Saat, quien interpreta a Biter, realiza un trabajo excepcional. Logra transmitir la complejidad de su personaje, mostrando tanto su vulnerabilidad como su fuerza, su deseo de amar y su miedo a ser juzgada. Kvantatltu, como Belul, también brilla con luz propia. Su interpretación es magnética y llena de matices. Nos muestra a un personaje carismático pero también atormentado por sus propios demonios. La dirección de arte y la fotografía también merecen una mención especial. La serie está visualmente impecable, con una cuidada atención al detalle. Los escenarios, el vestuario y la música contribuyen a crear una atmósfera de lujo y sofisticación que nos transporta a ese mundo de la alta sociedad turca. Pero más allá del glamour y el romance, Amores Prohibidos es una historia sobre la condición humana, sobre los deseos y las frustraciones, sobre la búsqueda de la felicidad y las consecuencias de nuestras decisiones.
Nos muestra cómo las convenciones sociales y las expectativas familiares pueden aprisionar a las personas y llevarlas a tomar caminos inesperados. Y por supuesto, el título lo dice todo: Amores prohibidos. La serie explora la temática del amor prohibido, del amor que desafía las normas y los límites. Nos plantea preguntas difíciles: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? ¿Vale la pena sacrificarlo todo por una pasión? ¿Puede el amor justificar la traición? En los primeros 20 capítulos, vemos cómo se siembra la semilla de ese amor prohibido entre Viter y Belul. Una semilla que, a medida que avanza la serie, crecerá hasta convertirse en un árbol cuyas ramas oscuras alcanzarán a todos los personajes. Y sí, si ya has visto la serie completa, sabes que este árbol dará frutos amargos. Pero no nos adelantemos, todavía tenemos mucho por descubrir. Entonces, resumiendo un poco, en estos primeros 20 capítulos hemos conocido a los personajes principales, hemos sido testigos de la tensión creciente entre Viter y Belul, hemos vislumbrado las dinámicas familiares y las intrigas palaciegas que se esconden tras la fachada de la mansión Ziyagil. Hemos sido seducidos por el glamour y la pasión, pero también hemos sentido la sombra del peligro y la traición que se avecinan. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los primeros 20 capítulos de Amores Prohibidos. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejarme un comentario abajo. ¿Qué les pareció la actuación de Beren Saat y Quan Tatl-Tu? ¿Qué opinan de la relación entre Viter y Belul? Me encanta leer sus opiniones. Y para terminar, les recuerdo que si quieren seguir disfrutando de contenido sobre dramas turcos, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de Amores Prohibidos. Hasta la próxima, amantes de los dramas turcos. Ahora bien, profundicemos aún más en los detalles que hacen de Amores Prohibidos una serie tan cautivadora. Para empezar, hablemos del contexto social y cultural en el que se desarrolla la historia. Ambientada en la Estambul moderna, la serie nos muestra una sociedad turca dividida entre la tradición y la modernidad. La familia Ziyagil representa esa clase alta que busca mantener las apariencias y respetar las convenciones sociales, mientras que al mismo tiempo, se siente atraída por los placeres y las libertades de la vida moderna. Este choque de valores es uno de los motores principales del drama. Viter, por ejemplo, es una mujer moderna que se siente sofocada por las restricciones de su matrimonio y la hipocresía de la sociedad en la que vive. Busca la felicidad y la realización personal, pero se ve atrapada en un laberinto de deseos prohibidos y expectativas sociales. La figura de Adnan Ziyagil también es interesante. Es un hombre rico y poderoso, pero también es un viudo solitario que busca el amor y la compañía. Se enamora de Viter y le ofrece una vida de lujo y seguridad, pero no logra comprender sus necesidades emocionales ni su deseo de libertad. Adnan representa esa generación que se aferra a las tradiciones y a las normas sociales, pero que también se siente amenazada por los cambios que se avecinan. En cuanto a Belul, es el arquetipo del joven rebelde y despreocupado que se niega a asumir responsabilidades. Vive a expensas de su tío y disfruta de los placeres de la vida sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, debajo de esa fachada de despreocupación se esconde un joven atormentado por sus propios demonios. Belul es incapaz de comprometerse con nadie y huye del amor verdadero, pero se siente irresistiblemente atraído por Viter, quien representa todo lo que él rechaza y desea al mismo tiempo. La relación entre Viter y Belul es el corazón de la serie. Desde el principio, se establece una conexión intensa y magnética entre ellos. Se atraen y se repelen, se desean y se temen. Su relación es un juego peligroso que amenaza con destruir todo lo que les rodea. La serie explora la complejidad del amor prohibido, mostrando tanto su poder destructivo como su capacidad para liberar a las personas de las convenciones sociales. Pero Amores Prohibidos no se limita a explorar el romance y la pasión. También aborda temas como la envidia, la ambición, la traición y la soledad. Los personajes están impulsados por sus propios deseos y ambiciones, y no dudan en manipular y engañar a los demás para conseguir lo que quieren. La serie nos muestra la cara oculta de la alta sociedad turca, donde las apariencias engañan y nadie es lo que parece. La figura de Firdevs, la madre de Viter, es un claro ejemplo de esta ambición desmedida. Es una mujer que ha sufrido mucho en la vida y que está decidida a recuperar el estatus social que perdió.
Utiliza a su hija como una herramienta para alcanzar sus propios objetivos y no duda en manipular a los demás para conseguir lo que quiere. Firdevs es un personaje complejo y fascinante que despierta tanto admiración como repulsión. En cuanto a los personajes secundarios, también desempeñan un papel importante en el desarrollo de la trama. Niall, la hija menor de Adnan, es una joven inocente y vulnerable que se siente amenazada por la llegada de Viter. Mademoiselle de Courton, la institutriz francesa, observa todo con suspicacia y se convierte en la confidente de Niall. Ambos personajes representan la inocencia y la bondad en un mundo de intrigas y engaños. La serie también destaca por su impecable producción. Los escenarios son lujosos y elegantes, el vestuario es sofisticado y la música es emotiva y evocadora. La dirección de arte y la fotografía contribuyen a crear una atmósfera de glamour y sofisticación que nos transporta a ese mundo de la alta sociedad turca. Pero más allá de su estética impecable, Amores Prohibidos es una serie que nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Nos muestra cómo las convenciones sociales y las expectativas familiares pueden aprisionar a las personas y llevarlas a tomar caminos inesperados. Nos plantea preguntas difíciles sobre el amor, la libertad, la felicidad y la moralidad. En definitiva, Amores Prohibidos es una serie que combina drama, romance, intriga y suspense de una manera magistral. Nos atrapa desde el primer capítulo y nos mantiene al borde del asiento hasta el final. Es una serie que nos hace reír, llorar, odiar y amar. Es una serie que nos deja pensando mucho después de haber terminado de verla. Y hablando de finales, sin querer spoilear demasiado, el final de Amores Prohibidos es uno de los más impactantes y memorables de la historia de la televisión turca. Es un final que no deja indiferente a nadie y que genera debates y controversias hasta el día de hoy. Pero para llegar a ese final, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Así que si aún no has visto Amores Prohibidos, te invito a que le des una oportunidad. Prepárate para sumergirte en un mundo de lujo, pasión y secretos, donde nada es lo que parece y el amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras. Y si ya has visto la serie, te invito a que la vuelvas a ver con nosotros, para analizarla en profundidad y descubrir nuevos matices y detalles que quizás pasaste por alto la primera vez. Y recuerden, mis amantes de los dramas turcos, que este es solo el principio. En los próximos vídeos seguiremos explorando los siguientes capítulos de Amores Prohibidos, desentrañando los secretos y las intrigas que se esconden tras la fachada de la mansión Ziyagil. Así que no se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos disfrutando de este fascinante drama turco. Y ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejarme sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y reflexiones sobre Amores Prohibidos. Me encanta leer sus comentarios. Y recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna notificación. Hasta la próxima, amantes de los dramas turcos. Y que el drama los acompañe.